Gracias y paz, mis hermanos, bienvenidos de nuevo aquí al estudio del Salmo número 19. Bien, este salmo es un salmo escrito para el director del coro, un salmo de David. Y este salmo usualmente se usaba para en las sinagogas enseñar a las personas acerca de la creación, acerca de la creación de Dios, de la gloria de Dios, del mensaje de Dios a través de su palabra, de la ley, de lo perfecta que es su ley. Mientras lo vayamos estudiando vamos a ver que bueno, yo lo dividí en 3 partes, de hecho lo vamos a leer ahorita todo. Vamos a ver esa parte cómo está dividida. Vamos a leerlo. Dice Salmos 19. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Día tras día no cesan de hablar. Noche tras noche lo dan a conocer. Hablan sin sonidos ni palabras, su voz jamás se oye. Sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra, sus palabras por todo el mundo. Dios prepara un hogar para el sol en los cielos, y éste irrumpe como un novio radiante luego de su boda. Se alegra como un gran atleta ansioso por correr la carrera. El sol sale de un extremo de los cielos y sigue su curso hasta llegar al otro extremo. Nada puede ocultarse de su calor. Las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. La reverencia del Señor es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas, cada una de ellas es imparcial. Son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro. Son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal. Sirven de advertencia para tu siervo, una gran recompensa para quienes los obedecen. ¿Cómo puedo conocer los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de estas faltas ocultas. Libra a tu siervo de pecar intencionalmente. No permitas que estos pecados me controlen. Entonces estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados. Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, roca mía y redentor mío. Bien, si notamos un poquito aquí cómo están divididos del versículo 1 al versículo 6, nos habla acerca de esta creación de Dios, acerca del mensaje de Dios a través de su creación. ¿Cuál es este mensaje? La gloria de Dios. Del versículo 7 al 10, al 11, perdón, vemos que nos habla acerca de la palabra de Dios. De algunas cosas acerca de la ley y la palabra de Dios y las cosas que producen en nuestra vida. Y esto es muy interesante acerca de este salmo, porque vemos la palabra de Dios actuando en nuestra forma de vivir. Y en la última parte, del 11 al 14, vemos aquí la expresión de lo que esta palabra provoca en mi carne. Al conocer esta palabra de Dios, esta transformación que vamos teniendo a través del Espíritu de Dios, a través del Espíritu Santo, nos va mostrando ciertas cosas. Y ahorita vamos a ir viéndolo. Pero vamos a la primera parte. Dice que los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Y aquí como un artista, porque vemos aquí que esta palabra obra de sus manos, o lo que se traduce como destreza, o en varias traducciones, es simplemente es como si Dios fuera un artista. Y esta palabra obra significa como una obra de arte de un artista. Y vemos a Dios creando todo este universo, todo lo que Él ha hecho, todo el firmamento, lo que ven nuestros ojos, lo que no ven, lo que podemos ver a través nosotros de telescopios, que vemos galaxias muchísimo más lejanas, y eso debería asombrar nuestros ojos.
Eso debería traer a nuestra mente todo ese poder que tiene nuestro Dios, que es un Dios grande y poderoso. Se anuncia que ese poder y esa grandeza día con día es simplemente una manifestación perfecta de su poder y de su gloria. Vemos que toda esta creación tiene un solo hacedor. Él simplemente, al hablar y decirlo de su boca, las cosas fueron hechas. Romanos 1:20 nos dice, en la Nueva Traducción Viviente, dice: pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su eterno poder, su naturaleza divina, así que no tienen ninguna excusa para no creer en Dios. Las personas simplemente, las que se rehúsan en creer en Dios y poner un pretexto de que todo este universo y todo lo que ha sido creado es simplemente a base de un accidente, no están viendo toda creación, que esta creación ha sido por medio de alguien tan poderoso como nuestro Dios. Toda esa expansión, todo el universo no lo podemos ni siquiera concebir en espacio, en tiempo, en distancias. Y Dios de su boca, de su voz, hizo que todo esto fuera. Y dice que todo esto lo hemos visto, lo hemos visto con nuestros ojos. Y dice que por medio de todo esto que Dios hizo, lo podemos ver a simple vista. Y podemos ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, que son su eterno poder y su naturaleza divina. Así que ningún ser humano podría tener excusa de no creer en Dios. Así es que hay otra cosa que impide que creamos en Dios, y es nuestra carne, que se niega a creer y a doblegarnos ante la grandeza de nuestro Dios. Ahora dice que, en el versículo 2, dice que día tras día no cesa de hablar, y noche tras noche lo dan a conocer. Este mensaje de la gloria de Dios, este mensaje de su eterno poder, de su deidad, es transmitido día con día con día, hasta la eternidad. Hasta la eternidad la creación, todo lo que ha sido creado, canta y grita gloria a nuestro Dios. Dice que noche tras noche lo dan a conocer. Este mensaje es transmitido cada día, del día a la noche y de la noche al día. Gloria a nuestro Dios. Dice que en el versículo 3 dice: habla sin sonidos ni palabras. Su voz jamás se oye. Este es un lenguaje sin palabras. Muchos teólogos han dicho que esta es la poesía sin sonido, la poesía que no tiene una sola palabra, pero que transmite todo, la belleza, el poder, la deidad de nuestro Dios, todo lo que Él es. Dice que su voz jamás se oye, y en el versículo 4 dice que sin embargo su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Dice que este mensaje es tan increíble que no necesita palabras, no necesita transmitirnos, pero sin embargo dice que su mensaje ha sido transmitido por toda la tierra. Y como vemos a Cristo en toda su escritura, vemos a Cristo en toda la creación, ese mensaje de redención, ese mensaje de la gloria de Dios, de la perfección de Dios, nos ha sido mostrado desde la fundación del mundo. Y nos habla de una sola cosa: de que nuestro Dios es tan grande y tan poderoso, de tanta gloria, que nos ha mandado un mensaje, y ese mensaje a través de su Hijo se ha difundido por todo el mundo.
Ahora dice que en esta creación, dice que Dios preparó un hogar para el sol en los cielos. El sol es estable, el sol no se mueve de su lugar. De hecho, nosotros nos movemos alrededor del sol. Pero sin embargo, vemos la perfección de nuestro Dios al crear este sistema solar que cada día, cada noche, vamos transitando y el sol no se mueve de su lugar porque Dios lo sustenta, porque Cristo mismo lo sustenta. Él sustenta todas las cosas en su lugar. Y solamente por el poder de su voz. Ese es el Dios que tenemos. Un Dios grande y poderoso. Y dice que este sol irrumpe como un novio radiante luego de su boda. Y vemos el esplendor del firmamento cuando va saliendo el sol. Los que salimos muy temprano para trabajar y podemos ver al sol salir. Vemos ese brillo y cómo va iluminando todo a su paso. Irrumpe como ese novio luego de su boda. Y dice que se alegra como un atleta ansioso por correr la carrera. Y vemos que durante todo el día cómo va recorriendo el sol hasta llegar a lo más alto. Y llegando a lo más alto del cielo, vemos que su luz y su calor nos inundan y nos llenan. Y esto simplemente, lo vuelvo a decir, es por su poder y para su gloria. Y así como este atleta va recorriendo todo hasta el otro día, hasta esconderse de nuevo. Y así mandar este mismo mensaje. Dice que el sol, en el versículo 6, dice el sol sale de un extremo de los cielos y sigue su curso hasta llegar al otro extremo. Dice, nada puede ocultarse de su calor. Así como nosotros no podemos ocultarnos de la mirada de Dios, el sol fue diseñado para mostrarnos esa luz, para darnos esa luz que necesitamos en nuestro día. Pero cuando llegue el día que estemos viviendo con Cristo mismo, dice que Cristo mismo, Él será nuestro sol, porque ya no habrá necesidad de sol, porque su belleza, su santidad, su gloria inundará y nos dará luz a todos nosotros. Nada podrá ocultarse de su calor. Nada puede ocultarse del poder de nuestro Dios. Ahora en los versículos siguientes dice que las enseñanzas del Señor, aquí nos va a hablar, en esta siguiente porción, nos va a hablar algo bien hermoso, que es la palabra de Dios. Los testimonios de Dios, lo que Dios nos ha dicho, lo que Dios ha inspirado a hombres durante muchísimo tiempo a escribir las palabras que Dios les ha dado para que nosotros conozcamos a este Dios tan perfecto, tan poderoso, tan santo. Y vamos a ver cosas que esta palabra son y cómo actúa en nosotros. Dice que voy a leerlo, está en la Biblia de las Américas, Nueva Biblia de las Américas. Dice, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. Bien, aquí la primera porción dice que es perfecta. ¿Y qué quiere decir que sea perfecta? Que no tiene error, no hay nada que impida que esta palabra llegue a nosotros en una forma corruptible. No es perfecta porque la fuente de la que viene es perfecta. Dios es perfecto. Él nunca se equivoca. Él en sí mismo tiene total perfección.
Y la consecuencia de ser perfecta es la restauración de nuestra alma. La relación que tiene con que sea perfecta es que a nosotros nos afecta para que nuestra alma sea restaurada de nuevo a lo que Dios en su propósito quería para nosotros. Que nosotros fuéramos creados para su gloria. Que regresáramos al origen de lo que fuimos creados. Pedro nos explica esto en 1 de Pedro 1:23. Dice: pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Dice que nosotros hemos nacido de nuevo, hemos sido restaurados de nuevo. ¿Por qué? Porque venimos de una semilla incorruptible. ¿Qué quiere decir? Que es una semilla perfecta, algo que con el tiempo no se puede corromper. Y dice que esta palabra de Dios vive y permanece, vive en nosotros. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, ponemos atención, dejamos que nos transforme, esta palabra de Dios habita en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, y permanece ahí para seguir transformándonos, para el propósito para el cual fuimos creados, que es la gloria de Dios. En la segunda parte dice que el testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Y es curioso que la palabra sencillo se traduce como la palabra tonto. Y puede sonar una palabra bastante complicada, ¿no? Diciéndola de esta forma, ¿no? Pero más que tonto, habla de alguien que es crédulo, que no tiene discernimiento. Pero dice que el testimonio del Señor es seguro. La primera parte dice que es seguro. Nosotros tenemos una seguridad de que su palabra, al ser perfecta, al ser incorruptible, es seguro. Y podemos confiar en ella. Es totalmente fiel y confiable. Esto es lo que le da sabiduría a la persona, si lo ponemos en al crédulo, al tonto. Proverbios 14:15 dice: el simple todo lo cree, pero el prudente mira bien sus pasos. ¿Qué dice? Que cuando nosotros no tenemos la palabra de Dios, podemos creer en cualquier cosa. En las escuelas nos enseñan acerca de la evolución, nos hablan acerca de que fuimos cuestión de un accidente. Y muchas personas pues, son crédulas y lo creen. Aunque las evidencias no sean las mejores, pero lo creen. Por eso la palabra de Dios es confiable, porque al venir de esta fuente que es nuestro Dios, que es perfecta y es confiable, nos hace mirar bien por dónde vamos. Nos hace caminar de una manera correcta en la enseñanza de lo que Él nos ha dicho. No para ser crédulos, sino para ser creyentes. Hay una gran diferencia entre ser creyente y ser crédulo. El creyente cree por el testimonio de lo que Dios nos ha dicho. Y el crédulo cree simplemente por el hecho de que alguien más le dijo. Y su corazón tiene la tendencia a ir en contra de Dios. Ahora, en el siguiente dice, en el versículo 8, dice que los preceptos del Señor son rectos. Son rectos y alegran el corazón. Son rectos. ¿Qué quiere decir que son rectos? La palabra recto simplemente quiere decir derechos, son simplemente sin desviación. No hay una variación de dirección
en ningún lado de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene un punto central, que es darle gloria a Dios y el mensaje de redención que nos habla acerca de Jesús. No hay desviación en eso. Y eso debería alegrar nuestro corazón. Hay cosas en el mundo que nos pueden llenar de mucha alegría, de muchas cuestiones, de cosas materiales, de cosas que adquirimos, de cosas que compramos, que nos vienen a nuestra vida y nos dan un poco de alegría a nuestro corazón. Pero a veces cuando las perdemos, cuando, por ejemplo, compras un coche nuevo y a los 3 días chocas y lo rayas, pues ya el gozo y la alegría ya no están ahí. Pero Dios puede traernos a través de su palabra, a través de sus mandatos que no tienen variación, que no varían por lo que sintamos o por lo que no sintamos, sino por lo que Él es y por lo que nosotros creemos en Él, confiamos en Él, nos trae gozo y alegría en medio de cualquier circunstancia. Eso es lo interesante de la palabra de Dios, que al ser tan recta, alegra nuestro corazón porque sabemos que no hay circunstancia que pueda separarnos de este amor de Dios que es en Cristo Jesús. Dice en Romanos 8, no hay nada que pueda separarnos de este amor. Dice que el mandato del Señor es puro, que alumbra los ojos. Es exactamente, el mandato del Señor es puro, que alumbra nuestros ojos. Es tan puro, bueno, yo que me dedico a la óptica, me dedico a hacer lentes. Y sabemos que entre lente mejor, más limpio, más pulido, con un tratamiento del lente, nuestra vista es más nítida. Uh-huh. Pero la palabra de Dios es algo impresionante. Porque este mandamiento, la palabra de Dios es tan pura, es un cristal tan claro, que ilumina totalmente nuestra vista, ilumina totalmente nuestros ojos, nuestro entendimiento, nuestro corazón. El Señor Jesús nos dice que Él vino a dar vista, ¿qué? Vista a los ciegos. No hay ni un lente, no hay nada que pueda darle vista a un ciego. Esto es tan grande que este mandato es tan puro, tan nítido que puede hacer que un ciego vea. En el Salmo 119, 105 me encanta que dice que lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino, lumbrera mi camino. Es lo que nos hace ver con claridad, seguir sus pasos, caminar junto a Él. La palabra de Dios es impresionante lo que hace en nuestra vida. Toda su claridad, toda su belleza, todo lo puro que es. Ahora dice que el temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Y aquí no hablamos de temor en un sentido de terror, de miedo, no. Hablamos de ese temor a Dios, de ese temor a ofender. Cuando conocemos la palabra de Dios, debería darnos temor ofender a un Dios que es 3 veces santo y que se ha revelado a través de su palabra, que Él es limpio, que Él es perfecto, santo, santo, santo. Y Él nos dice, sean santos porque yo soy santo. Y en consecuencia, esta palabra de Dios nos hace tener ese temor de ofender a Dios y acercarnos a Él con reverencia, con un corazón limpio, puro y recto. Confesando nuestro pecado.
Por eso es que la misma palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ese temor reverente, es ese acercarnos a Dios, sí confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, pero sabiendo que estamos delante de un Dios que es 3 veces santo y que a través de su palabra Él ha revelado su perfección. Ahora dice que los juicios del Señor son verdaderos y todos ellos son justos. Dios nos va a decir siempre la verdad y a través de su palabra vemos la verdad transmitida. Su palabra contiene toda la verdad. Su juicio se basa en esa verdad. Él conoce nuestros corazones. Por eso cuando nosotros somos juzgados, no podemos decir que somos juzgados injustamente. Porque su justicia es perfecta. Su justicia se basa a través de su verdad, a través de su ley. Por eso es que su justicia es totalmente verdadera. Así es que nadie puede decir que nuestro Dios sea un Dios injusto. Porque Él, al ser santo, es perfecto y es justo. Y ahora vamos al Salmo, al versículo 10 de este Salmo. Dice que esta palabra de Dios es deseable más que el oro. Y sí, más que mucho oro fino y más dulces que la miel que destina del panal. En la antigüedad no había nada más caro que el oro. No había nada más precioso que el oro. Pero aquí no nos está hablando de cualquier oro. Y David no nos está hablando en el sentido de precio, de algo que puedas comprar, sino de algo tan valioso que no puedes adquirir, de algo que no tiene un precio. No hay nada más valioso que la palabra de Dios. En este mundo podemos considerar muchas cosas con valor, pero nada tan grande como la palabra de Dios. La palabra de Dios es tan perfecta en sí misma, tan pura en sí misma, que nos habla de que este valor es aún más grande que el oro, que ha sido purificado muchísimas veces. Y nos habla de que es más dulce que la miel. Y que la miel que es tomada directamente del panal, en la antigüedad no había azúcares, no había otra forma de endulzar las cosas, no había otro tipo de dulce, simplemente la miel era lo más dulce que había. Y así es a nuestro paladar la palabra de Dios, dulce. Vemos estas dos características que nos da David acerca de lo preciosa que es la palabra de Dios. En el sentido de valor, en el sentido de lo preciosa que es la palabra de Dios y en el sentido de lo dulce que es. Ahora dice que la palabra, seguimos con la tercera parte. Vamos a ir a la tercera parte de este salmo. Dice que además su siervo es amonestado por ellos. En guardarlos hay gran recompensa. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Dice que además esta palabra de Dios, ¿qué es lo que hace? Nos amonesta. Por estos mandamientos somos amonestados. ¿Qué quiere decir? Que nosotros somos confrontados con la realidad y la palabra de Dios. Pero dice que en guardarlos hay una gran recompensa. ¿Cuál es esta recompensa? La comunión con Dios. El saber que vivimos en paz con Dios. Cuando leemos la palabra de Dios y vamos conociendo el carácter de nuestro Dios, su misericordia, su amor, su justicia, su redención a través de Jesús, y vamos conociéndolo a Él, vamos viendo esa recompensa que tenemos. De que tenemos un Dios en el cual podemos confiar y estamos en paz con Él.
En el versículo 12 dice que ¿quién puede discernir sus propios errores? Nosotros por nosotros mismos no podemos decir, estoy mal, me estoy equivocando. Necesitamos un concepto de justicia, un concepto de ley para discernir nuestros propios errores, para saber que estamos mal. Pero después de que a través de la palabra de Dios hemos sido amonestados y se nos dan a conocer nuestros propios errores, dice la segunda parte, dice, absuélveme de los que me son ocultos. Y muchas veces David en sus salmos le dice a Dios, escudriña mi corazón, límpiame desde lo más profundo, para que yo no peque otra vez contra ti. Para sacar esas cuestiones que todavía llevamos, necesitamos de la palabra de Dios. Necesitamos conocer y estar en comunión con esta palabra, comunión con nuestro Dios. Para aún los pecados que son ocultos a nosotros, que nosotros no nos damos cuenta, salgan a la luz, que a través de su Espíritu Santo Él nos redarguya, nos muestre cuáles son. Pero dice, guarda también a tu siervo, en el versículo 13, guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoren de mí, seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Aquí, ¿qué le está pidiendo David? Dice, guárdame, Señor, a través de esta palabra, presérvame de esos pecados de soberbia. Y creo que en este concepto de lo que habla David, es que no hay nada más soberbio que cerrar la palabra de Dios, que ignorar la palabra de Dios. Porque estaríamos deshaciéndonos de algo tan precioso que nos da guía, que nos lleva a adorar a un Dios santo. Tenemos que ser guardados de esta soberbia de pensar que podemos por nosotros mismos, de lograr las cosas por nosotros mismos, sin depender de Dios. Necesitamos conocer a Dios por medio de su palabra, a través de la comunión, de la oración con Él. ¿Para qué? Para que estos pecados de soberbia no se enseñoreen de nosotros, para que no nos controlen. Y dice que entonces, cuando estos pecados sean visibles a nosotros y no se enseñoreen de nosotros, dice que entonces seremos íntegros. Y dice que cuando confesemos nuestros pecados, dice, seremos absueltos de esa gran transgresión, de ofender a Dios. Seremos absueltos de esto, pero necesitamos cada vez más esa comunión. Necesitamos cada vez escudriñar nuestro corazón, meditar en nuestro corazón, en que hemos fallado a nuestro Dios a través de su palabra. Porque no somos perfectos, somos seres humanos. Necesitamos y tenemos que tener esa dependencia de nuestro Señor. Dice, sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Dice que estas palabras de alabanza, cuando tú conoces la palabra de Dios, cuando tú declaras la palabra de Dios, la palabra misma de Dios regresa hacia Él y regresa para darle gloria, para darle gracias, para glorificarlo en todo lo que Él es. Que estas palabras y esta meditación, lo que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón, nos lleva cada vez más a adorar a nuestro Dios de una manera correcta, de una manera de la que Él es digno de alabanza, para cumplir ese propósito en nuestra vida, en nuestro corazón, para llevar esa palabra en nuestra boca cada vez más y glorificar a Dios delante de los demás, para honrar a nuestro Dios, para honrar a nuestro Señor Jesús, para honrar a nuestro Redentor. Es por eso que cuando Pablo le escribe a Timoteo en su segunda carta, en capítulo 3, versículos 16 al 17, dice, porque toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia,
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Pablo tenía en mente estas palabras de este salmo, sabiendo que la Escritura puede transformar nuestra vida, puede transformar nuestro corazón, puede transformar el corazón de la gente a través del Evangelio, a través de la predicación del Evangelio. La palabra transforma, porque la palabra de Dios no regresa a Él vacía, sin hacer lo que Él le ha ordenado. Amemos la palabra de Dios. Confiemos en la palabra de Dios. Aprendamos cada vez más de la palabra de Dios y que el Espíritu Santo revele a nuestros corazones la justicia, la verdad, la misericordia, el amor que nuestro Dios tiene para con nosotros. Aprendamos cada vez más a honrar a nuestro Dios a través de su Escritura, a adorar a ese Dios 3 veces santo, perfecto en toda su creación, perfecto en todo lo que Él ha dicho, y que eso alegre nuestro corazón, hermanos. Bendito sea nuestro Señor y Dios, que gobierna el universo, que ha puesto su palabra en nuestro corazón, que haga habitar esa palabra en nosotros y la haga morar y la haga carne en nuestra vida, para que podamos, Señor, honrar con nuestra vida a nuestro Señor y Dios, a nuestro Señor Jesucristo, a quien tú has enviado, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, bendito Dios. Amén y amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.